Con más información aquí en Honduras, ya está lista Ethel Valladares. Para ti, mujer. Bueno, es importante hablar sobre estos temas, mujeres, que de verdad son necesarios y son vitales en el desarrollo de la salud integral nuestra en cuanto pues, a nuestro sistema de reproducción. Y en este caso, pues estamos hablando de los hongos vaginales, un tema que preocupa a muchas mujeres. Lo decíamos con el doctor José Espinal, que se encuentra aquí con nosotros, sobre la estadística. 3 de cada 4 mujeres están padeciendo hongos vaginales. Es decir, hay pues algo anormal y muchas de ellas pues no se tratan o muchas no tienen la rutina de visitar pues regularmente al ginecólogo. ¿Cómo procede, verdad? Para una higiene, para una salud preventiva. Así que le damos la bienvenida al doctor José Espinal para que converse con nosotros. Doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros. De igual manera, pues destacar esa estadística es algo más común de lo que pareciera. De hecho, sí, realmente que muchas de las pacientes no llegan a la consulta sino hasta que tienen algún tipo de sintomatología, que característicamente cuando se trata de hongos vaginales hablamos de prurito, es decir, la paciente siente comezón, siente ardor, siente una molestia al roce, entonces es enrojecimiento de la zona genital. Entonces esta normalmente es la causa común que obliga a las pacientes a tener una visita al ginecólogo. Sin embargo, es mucho más común de lo que nosotros creemos. Muchas pacientes pueden cursar inclusive asintomáticas y hasta que estamos haciendo una toma de citología encontramos que las pacientes están cursando con algún tipo de infección vaginal, generalmente por hongos, que no necesariamente, y esto es muy importante aclararlo a la población, tiene que ver con infecciones de transmisión sexual. Y mucha paciente todavía por el pudor, por el temor, el tabú de decir, ok, estoy con una infección de transmisión sexual, el doctor me va a decir que fue eso, y no necesariamente tiene que ser así. Entonces hay muchos factores que pueden provocar este tipo de infecciones. Por ejemplo, en las pacientes que son diabéticas y que no están muy bien compensadas en su... las personas con diabetes. Exactamente, que no están muy bien compensadas, que no tienen sus niveles de glucosa en niveles adecuados. Esto puede alterar el pH vaginal y provocar que haya una facilidad del crecimiento de la cándida o de algún otro tipo de infecciones que normalmente pues, pueden ser por hongos vaginales. Bueno, le preguntaba yo al doctor y le decía, doctor, para que proliferen estos hongos vaginales obviamente tiene que haber una descompensación o nuestra vagina es un área húmeda, ¿no? Es una zona que también tiene muchas bacterias. Obviamente, donde hay humedad, sí o sí hay bacterias. Obviamente, tengo entendido que es un término que se llama levaduras. A veces se pueden salir de los niveles regulares, ¿no? Y ahí ocasionar problemas. ¿Qué pasa, doctor, con la mujer que se estresa mucho, con la mujer que sufre depresión, con la mujer que está en ataques constantes de ansiedad? ¿También ese puede ser un factor? De hecho, sí. Realmente que se ha visto que algunos estados de ánimo pueden generar algún nivel de estrés que puede alterar el pH vaginal. Lo que hay normalmente a nivel vaginal son lactobacilos. Estos son los hallazgos normales que nosotros podemos encontrar en la vagina, que son los que ayudan a mantener un pH que, a pesar de que si la vagina es húmeda, mantiene un pH ácido. Y esto evita el crecimiento de bacterias y de hongos y de otras que pueden provocar infecciones vaginales. Sin embargo, cuando hay una alteración del pH vaginal por distintas razones, entonces puede haber un crecimiento súbito de estos y provocar que estas infecciones sean mucho más marcadas, mucho más recurrentes. A pesar de que a simple evaluación, normalmente un tratamiento con pacientes que tienen infecciones por hongos tiende a ser muy fácil de tratar si tenemos que ser conscientes y hacer un énfasis en la paciente de que puede volver a aparecer y de que si vuelve a aparecer es necesario que nosotros hagamos un tratamiento escalonado como ginecólogos o como médicos tratantes, porque puede tardarse inclusive 6 meses y extenderse a veces hasta un año
el tratamiento para este tipo de infecciones en pacientes que tienden a recurrir con este tipo de infecciones. Que se curó y volvió. Ahora hay un temita que siempre cometemos el error las mujeres, automedicarnos. Vamos y vamos a la farmacia y le decimos, bueno, deme algunos óvulos para este y este tema. Doctor, ¿por qué es importante inmediatamente al sentir algún escozor, picazón o ver obviamente nuestros flujos vaginales, verdad, que de repente cambian de coloración, uno conoce su cuerpo? ¿Qué recomienda usted cuando empiezan los primeros síntomas y por qué no debemos de conformarnos con solo la receta que le funcionó a la amiga de la farmacia? Porque al final, pues, lo que ocupamos es una cura total. Así es, muchas veces, y estas pacientes que llegan con múltiples tratamientos automedicados, son pacientes que son sumamente difíciles porque generan resistencia a algunos medicamentos, entonces provocan de que sea más difícil que nosotros podamos hacer un tratamiento adecuado de este tipo de infecciones. Entonces es importante que la paciente cuando vea algún tipo, y la característica de la infección por hongos es un flujo, una secreción vaginal como de leche cortada, como de requesón, por decirlo así, grumoso. Entonces, cuando la paciente presenta este tipo de síntomas con picor, con ardor, muchas veces se manifiesta inclusive en el momento de tener relaciones sexuales, con dolor al momento de tenerlas, entonces debe acudir a su ginecólogo y olvidarse del tema de que podría ser una infección de transmisión sexual. Normalmente son causadas por múltiples razones, no necesariamente por eso. Recomendarle a todas nuestras pacientes, por ejemplo, que no usen protectores diarios porque eso es fatal para este tipo de infecciones recurrentes y nos dificultan mucho el trabajo a nosotros. Y ropa interior de algodón, ¿verdad? Idealmente de algodón, que no sea de licra, y recomendarle a todas las pacientes que hacen mucho ejercicio también que tomen una ducha después de hacer el ejercicio, que no, por ejemplo, por la sudoración, por la sudoración, porque arrastra todo tipo de bacterias y de hongos hacia la zona genital y que puede provocar infecciones que son un poco más difíciles de tratar, inclusive a veces combinadas, porque normalmente podemos encontrar, sí, solas por hongos, pero pueden haber combinaciones con bacterias o con otro tipo de microorganismos que pueden dificultar o hacer más severa. Por eso es importante el no automedicarse y acudir a donde su ginecólogo para que esté de un tratamiento. El diagnóstico sea acertado. Pregunta puntual. Mientras yo esté tratamiento entonces con el ginecólogo por un hongo vaginal, por una candidiasis vaginal, que es el nombre correcto al que corresponde, ¿no debo tener relaciones sexuales? ¿Cuáles son los procedimientos que yo debo manejar? ¿Tengo que cambiar algo que yo me alimento? ¿Alguna rutina? ¿Qué es lo que usted nos recomienda como experto? Ok, lo ideal para todo tipo de pacientes que están en tratamiento es definitivamente no tener relaciones sexuales hasta completar el tratamiento para que podamos dar chance al epitelio vaginal de que se pueda recuperar y que este no vuelva a recaer con una infección. Asimismo, nosotros recomendamos a todas nuestras pacientes, no solo por infecciones por hongos, sino que por infecciones vaginales en general, que no usar hilo dental en grandes... ropa interior ajustada. Generalmente, ropa interior ajustada. Los protectores, ¿no? No los protectores. Y, digamos, tenemos muchas pacientes que inclusive dicen, no, doctor, pero yo uso... ¿El medicamento es tomado o qué tipo de medicamento? Ok, permita. Muchas pacientes usan ropa ajustada permanente. No es que no la pueden utilizar. Y esto lo quiero aclarar porque no es como, ay, vamos a botar toda nuestra ropa interior. Todo aquello. Todo eso no es que lo vamos a botar, sino que simplemente tenemos que tener un cambio de ropa interior, 1 o 2 cambios durante el día para que evitemos que estas se vayan a contaminar y que generemos una infección vaginal. En cuanto al tratamiento, el tratamiento puede ser tomado, puede ser colocado con óvulos vaginales. Esto ya depende del criterio del ginecólogo, lo que encuentre y las características que encuentre para que él tome la decisión sobre cómo va a ser el tratamiento de la paciente. Pero sin embargo, no hacer duchas vaginales, no alterar el pH. La vagina tiene que ser ácida por naturaleza, no debemos alterar ese pH haciendo cosas, utilizando duchas vaginales, el jabón íntimo debe ser eso al momento de la higienización, cuando usted menciona el baño, doctor, ya para ir concluyendo esta entrevista, ¿el baño cómo tiene que ser? ¿Qué recomienda usted? Porque hay muchas, obviamente, pues maneras, ¿no? Como dice usted, los higienizantes aromáticos. ¿Qué es lo que usted recomienda? Ok, en general, utilizar jabones neutros, nada que tenga olor, nada que sean neutros en general. De hecho, sí hay jabones íntimos, sin embargo, sabemos que no todas las pacientes lo compran. Entonces,
Idealmente utilizar entonces jabones neutros y el lavado debe ser labios mayores, labios menores, sin que caiga jabón ni agua dentro de la vagina, que esto va a provocar una alteración del pH y al final complicarnos con una infección por hongos, por ejemplo. Exacto. Bueno, chicas, entonces ahí tienen ustedes esta recomendación. Hay que prevenir, hay que cuidarnos con la mejor de las herramientas, ¿verdad? Antes de visitar regularmente al ginecólogo, usted nos recomienda por lo menos cada 6 meses, ¿verdad? Así es. Y la citología, eso sí, de ley, una vez al año, ¿verdad? Una vez al año. Que sea como cuando inicia año usted, lo primerito, visitar al doctor para que ahí, ¿verdad? También ya en una toma de muestra ustedes puedan ver qué es lo que puede estar anormal. Aunque uno no sienta nada, aunque uno diga, no tengo ese ardor o esa picazoncita, entonces siempre es mejor, ¿verdad? ¿Dónde lo encontramos, doctor, para consultas y por supuesto su número telefónico? En el Centro Hondureño de Ginecología y Obstetricia estamos a la orden, somos un grupo muy capacitado de ginecólogos, el número es 95 51 4201, pueden agendar sus citas con cualquiera de los ginecólogos de excelente capacidad y estamos para servirles, ¿verdad? Y gracias por la invitación. Gracias, doctor José Espinal, del Centro de Ginecología y Obstetricia de Honduras. Usted cuídese, mujer, es importante mantener una salud preventiva, como le digo, antes de visitar al ginecólogo, asearse cuidadosamente y sobre todo, pues, que esto nos haga sanas y felices. Así que vamos a la pausa, ¿verdad? Y volvemos con más de Hola Honduras.